Hola, ¿qué tal? Este video tratará un poco sobre el PWM de manera muy breve. Bueno, el PWM pues no es más que la señal o un voltaje que varía con el tiempo, como vamos a observar en esta imagen. Bien, aquí tenemos una pequeña imagen donde vamos a ver diferentes formas de onda. Vamos a definir primero como periodo este pequeño intervalo de tiempo que voy a trazar hasta aquí con una línea roja. Bien, hasta esta parte se denominará periodo y esto será un cierto intervalo de tiempo que puede ser segundos, milisegundos, etc. Bien, esta pequeña parte pues es lo que vamos a concentrarnos para definir el periodo. Como vemos aquí, esta pequeña gráfica nos muestra hasta esta altura un voltaje que puede ser 5 volts, 10 volts, etc. Y como vemos con el tiempo, este voltaje pues se reduce y se mantiene apagado más tiempo. Después en la segunda gráfica podemos observar que ya es más tiempo el que se mantiene encendido. Bien, ahora aquí podemos observar que el ancho o el tiempo que se mantiene encendido va incrementándose y el tiempo de apagado pues se reduce. Esto tendrá un efecto en lo que estemos controlando, ya puede ser un foco como en esta imagen. En este caso, en la primera gráfica se mantendrá apagado, luego se iluminará un poco y finalmente al estar más tiempo encendido se verá mayor luminosidad. Pero el PWM no solo sirve para controlar este tipo de dispositivos, con ello podemos controlar distintos dispositivos. Bien, ahora pasamos a un pequeño diagrama en Protege. Y bueno, aquí vemos un pequeño diagrama que será lo que veremos más adelante en el ejemplo práctico. Tenemos un pequeño generador de pulsos que va a ser reemplazado por un microcontrolador. En nuestro ejemplo, una estrella de demostración práctica. Tenemos una resistencia que nos permitirá conmutar al transistor. El transistor lo que nos permite es aislar la parte de potencia en cierta medida de la parte de control. Y aquí vemos pues una fuente de 24 volts, donde esta tierra nos simbolizará que la fuente de 24 volts y el microcontrolador deben tener tierra común, es decir, las tierras deben unirse en el mismo nodo. Bien, también podemos observar el motor de corriente directa y un diodo de protección, el cual nos ayudará a proteger el circuito, ya que tenemos un pequeño inductor en el motor y esto puede generar daños a nuestro circuito de control al hacer conmutaciones rápidas o fuerzas electromotrices generadas por el movimiento del motor. Todo lo probamos. Bien, ahora vamos al código de Embed. Cabe resaltar que yo estoy utilizando una placa núcleo. Embed es un compilador en línea y bueno, aquí vemos que en el pin 7 voy a conectar el motor. Bien, una vez dicho esto, vamos a ver un poco del código. Tenemos la librería Embed, como ya mencioné, y un pequeño renglón donde creamos un PWM, es un objeto, y lo vamos a llamar motor. A él le asignaremos el pin número 7 o D7. Tenemos el cuerpo de nuestro programa, la función main de tipo entero. Tenemos una variable flotante que empezará como 0.1 y la llamaremos encendido. Esto será lo que nos permitirá controlar el 10% del PWM. Después tenemos dos renglones donde controlamos el periodo y también escribimos cuánto porcentaje tendremos. Aquí podemos observar pues algunas ayudas visuales del compilador. Bien, ahora aquí vamos a resaltar que le estamos dando en segundos este tiempo, así que serán 0.002 segundos. El periodo, es decir, que la suma del apagado y el encendido nos dará esto. Y aquí le decimos que queremos que el 0% de ese periodo esté encendido, es decir, iniciará con todo apagado. Bien, una vez explicado esto, vamos a pasar al while. Este while significa que esto se estará repitiendo permanentemente. Aquí le diremos que el motor escriba encendido.
Encendido, como recordamos, es 0.1, lo cual es equivalente al 10% de 0.002 segundos. Ahora, una vez aclarado esto, pues vamos a esperar 2 segundos. Después de esto le sumaremos un 0.1, lo cual es otro 10% a lo que ya llevemos acumulado en encendido. Preguntaremos si esto es mayor o igual a 1.1. Si es así, lo volvemos a iniciar a 0.0, lo cual es el 0%. Y imprimiremos con 3 dígitos decimales lo que tengamos en ese instante en la variable encendido. Bien, una vez hecho esto, solo compilamos, esperamos que el archivo se descargue. Aquí vemos que ya se descargó, conectamos la placa y nos bastará con arrastrar el archivo que se ha descargado a la placa. Como vemos, aquí aparece la placa. Yo no lo voy a hacer porque ya lo tengo subido en la placa. Y bueno, esto sería todo. Vamos ahora a la parte práctica. Voy a cerrar para ello Proteus y voy a abrir el Arduino IDE para ver la comunicación serial. Y como vemos, ya nos está imprimiendo 0.6, 0.7, lo cual es el 60 y 70% respectivamente. Bien, del otro lado de la pantalla pues vemos la placa núcleo. También podemos observar aquí la resistencia. Voy a prender el flash para que se pueda observar mejor. Ahí está. Ahí vemos la resistencia que está conectada a su vez al transistor que está escondido por aquí. Aquí está el transistor. También podemos observar más acá el diodo de protección, el motor que está conectado en paralelo y un convertidor de voltaje. Aquí está el convertidor de voltaje que nos suministra la energía. Tenemos una fuente de alimentación y aquí podemos controlar el voltaje. Como vemos, tengo 19.5 en lugar de los 24 que mencioné. Del lado izquierdo pues podemos ir viendo también que la comunicación serial funciona y en ello observamos cuánto porcentaje tenemos en el motor. Aquí vemos el 40, 50 y como del lado derecho el motor va aumentando su velocidad. Cuando llegue a 1 le aumentará el 10%, lo cual daría 110, pero al no ser posible pues reiniciará de 0 y se detendrá el motor. Esperará 2 segundos y volverá a iniciar otra vez el movimiento. Aquí vemos que es una placa núcleo 64 y bueno, eso es todo en este video. Espero que les haya utilizado. Nos vemos hasta la próxima.